Reddit pregunta, datos inquietantes que no querrás conocer. Hacernos cumplir las edades de jubilación en muchos campos críticos como la medicina y la ingeniería debido al deterioro cognitivo comprobable científicamente. En medicina, muchos hospitales y organizaciones de salud han implementado requisitos de pruebas cognitivas para médicos de edad avanzada. Los médicos están demandando por discriminación por su edad, pero el cambio en las políticas está sucediendo y debería estar sucediendo. Los ingenieros profesionales certificados deben pasar por una educación continua y volver a certificarse durante sus carreras, lo que crea efectivamente el mismo control para evitar que las personas ejerzan cuando ya no pueden ejercer de manera segura. Pero qué cosas tan inquietante y perturbadora. Permitimos que personas de 70 y 80 años gobiernen regularmente nuestros países y nuestras vidas. Las moscas no tienen dientes. Entonces, cuando aterrizan en tu sándwich y quieren comer algo, ellas vomitan el contenido de su estómago, que a menudo contiene la caca de otro animal. Entonces, las enzimas digestivas y los ácidos regurgitados digieren, derriten y licúan todo para que la comida pueda ser ingerida por ellas. Y a disfrutar de la cena. Si descubrimos que un meteoro se nos aproxima y nos va a golpear en unos pocos años, probablemente, al menos en ese momento, no podríamos hacer nada al respecto. Y se han realizado simulaciones con este escenario, y solo lo hicieron bien durante el 10% de las veces, necesitando más de 10 años para detener al meteoro de manera confiable y consistente. Es muy probable que nunca lo veamos venir. Solo vemos objetos en el espacio con propiedades reflectantes relativamente altas. Los cometas helados y similares son visibles solo porque reflejan muy bien la luz solar. Imagínese un asteroide hecho de basalto cubierto de polvo de grafito, un punto negro. Nuestra única oportunidad de verlo es si tiene algún tipo de firma térmica y tenemos un instrumento lo suficientemente sensible como para captarlo y apuntarlo directamente. Dada la inmensidad del espacio, es muy probable que esto último no suceda. Un día, podrías despertarte con un rugido profano con el cielo en llamas, y luego, si tienes suerte, serás vaporizado instantáneamente. De lo contrario, terremotos, tsunamis, incendios forestales, globales, invernales, hambrunas o un colapso ecológico completo acabarán con usted más lentamente a medida que el planeta colapsa. La desnutrición en la primera infancia, entre 0 y 5 años, provoca una pérdida irreversible del coeficiente intelectual, de 11 a 20 puntos, y predispone a las personas a mayores niveles de violencia. La corteza prefrontal no se desarrolla igual, y si pierde esa ventana, no hay intervención que pueda recuperar la brecha. Vivo en Sudáfrica, el coeficiente de Gini más alto del mundo, el desempleo más alto, la tercera tasa de criminalidad más alta, uno de los peores sistemas educativos del mundo y eso no me deja dormir en la noche. Me pregunto, si no cambiamos nada excepto introducir un esquema de alimentación de una comida nutritiva por día en nuestro plan para el desarrollo de la primera infancia, ¿qué pasaría? Todos los cruceros tienen disponible una morgue para los pasajeros que inevitablemente mueren en cada viaje. Por ejemplo, la tasa bruta de mortalidad en Estados Unidos es de 8,3 de cada 1000 pasajeros al año. Los cruceros tienen 3000 pasajeros a bordo, por lo que se esperan aproximadamente 25 muertes a bordo de cada crucero cada año. Por lo tanto, probablemente debería esperar aproximadamente una muerte en un crucero por cada 2 semanas de navegación. Nunca ha habido una edad de oro. La gente piensa que el mundo ha empeorado desde, introduzca usted el periodo de tiempo, pero en realidad es nuestra conciencia de las cosas con el surgimiento de la imprenta, las telecomunicaciones e Internet lo que ha mejorado, de manera efectiva en tiempo real. Por supuesto, todos en algún momento nos desviaremos hacia la nostalgia. Cuando evocas memorias, lo que recuerdas está lleno de una sensación de seguridad, por lo que, por supuesto, querrás volver a alguna situación subjetivamente beneficiosa, que proporciona una sensación de control. Lo mismo también es cierto cuando alguien lee sobre un periodo de la historia que se alinea con sus prejuicios. En términos de causalidad, es mejor que lidiar con el presente impertinente y el futuro muchas veces impredecible. ¿Quieres ir ahí, a esa construcción mental que, para todos los efectos, en primer lugar nunca existe en la realidad actual? Una de las cosas más aterradoras e inquietantes que he visto en Internet es el lento descenso de un hombre a la locura porque su cerebro perdió la capacidad de dormir. Él blogueó, posteó videos cortos, con regularidad hasta que murió. Cualquiera, incluyéndome a mí, podríamos tener su último sueño sin saberlo. La condición se llama insomnio fatal. Su cuerpo y mente se pudren lentamente mientras aún están vivos. La enfermedad tiene 4 etapas. Se caracteriza por un empeoramiento del insomnio, lo que resulta en ataques de pánico,
paranoia y fobias. Esta etapa dura unos 4 meses. Las alucinaciones y los ataques de pánico se vuelven notorios y continúan durante unos 5 meses. La incapacidad total para dormir va seguida de una rápida pérdida de peso. Esto dura unos 3 meses. La demencia, durante la cual la persona deja de responder o se vuelve muda en el transcurso de 6 meses, es la etapa final de la enfermedad, después de la cual sigue la muerte. Los hoteles rara vez limpian sus máquinas de hielo. Solo he trabajado en un lugar en el que remojan las boquillas con el limpiador diluido durante la noche. Nadie más los limpia, alguien respondió. Trabajé en una gasolinera. El gerente me dijo que solo tenían que limpiar las líneas de refrescos una vez al año. No recuerdo la última vez que se hizo. El tipo de Pepsi entró porque el refresco sabía terrible. Me mostró la línea que cortó y estaba completamente llena de moho. Tuve que pasar por algunas otras tiendas y cada una de sus máquinas de hielo tenía moho en la parte superior y se estaba cayendo en el hielo. Lo mencioné en cada uno y no hicieron nada al respecto. También había un trozo de moho del tamaño de un puño en la máquina de hielo. Ahora no bebo nada que no sea embotellado de las estaciones de servicio por la cantidad de moho que limpié de todo tipo de cosas en esas tiendas. Luego trabajé en una cadena de cafetería famosa, Starbucks. Limpiamos todo, constantemente, los recovecos, los rincones, el techo. También, las máquinas de helado en McDonald's se limpian profundamente una vez a la semana y también pasan por un ciclo de calor nocturno para su limpieza. Existe en este mundo una araña del tamaño de un plato de comida, de 30 centímetros de ancho si se incluyen las patas. Se llama araña Goliath, come pájaros. No solo se alimenta de pájaros, sino que se alimenta principalmente de ratas e insectos, pero aún así la llaman la araña devoradora de pájaros por el hecho de que puede comerse un pájaro, y es probablemente lo más importante que hay que saber al respecto. Si te encuentras con una de estas cosas, como en tu armario saliendo de tu plato de sopa, lo primero que alguien dirá es, cuidado, hombre, esa cosa puede comerse un pájaro. No sé cómo atrapan a los pájaros, sé que no puede volar porque si pudiera, tendría un nombre completamente diferente. Muchos seres humanos esperarán hasta que los problemas que amenazan su vida se vuelvan irresolubles antes de intentar solucionarlos. Le pasó a mi hermano. Le salió una llaga en el labio y no recibió atención a pesar de que gozaba de beneficios a veteranos. La llaga nunca sanó, por supuesto, porque era cáncer. Para cuando mi hermano buscó ayuda, el cáncer se había extendido a sus ganglios linfáticos y se los extirparon. Se suponía que debía recibir quimioterapia, pero no lo hizo. ¿Su razón? Su cabello era largo y no quería perderlo. En cambio, él perdió su vida. El disco de nuestra galaxia natal, la Vía Láctea, es más grande de lo que pensábamos anteriormente. Un nuevo estudio muestra que se necesitarían 200.000 años para que una nave espacial atraviese toda la galaxia, a la velocidad de la luz. Los osos polares son las únicas especies de osos que cazan activamente a los humanos para alimentarse. Los osos polares no solo son los osos más grandes, sino que también son depredadores de emboscada. Si uno de estos se las arregla para acercarse a ti sigilosamente, estarás frito. Lo mejor que puedes hacer para escapar es correr y dejar caer tu ropa. Afortunadamente para ti, tienen periodos de atención muy cortos y se detendrán momentáneamente para olfatear tu ropa, pues no es normal que su comida caiga repentinamente, algo así. Aspectos del orfanato. Algunas personas llevarán a su hijo al médico. Al niño se le diagnostica cáncer. El niño va a la primera cita y luego lo llevan de vuelta para recibir tratamiento. Los padres luego se van, vuelven a casa, empacan y desaparecen. El niño está en la sala de espera del tratamiento, esperando a los padres que nunca volverán. Enfermo y enfrentando solo a la muerte. No es muy común, pero lo suficiente como para tener esos procedimientos en esos lugares. Lo peor es cuando han sido 4. Así pues, sus padres biológicos los abandonaron en el hospital u orfanato, pero también, los padres adoptivos lo hacen, especialmente si los padres adoptivos son parientes de los que les pidieron encarecidamente buscar un orfanato. Los pelícanos son algunas de las aves más demoníacas que existen, si no unas de las más demoníacas. Entran en otros nidos de pájaros, empujarán a los padres fuera del nido, luego se tragarán a los bebés enteros, volarán de regreso a sus propios nidos y regurgitarán los bebés aún medio vivos, parcialmente digeridos, a sus propios bebés para que los consuman. Algunos pelícanos se crían literalmente sobre la carne viva parcialmente digerida de otros pajaritos. El valor de un cuerpo humano. El cuerpo humano tiene valor como mercancía, y las diferentes partes de nuestro cuerpo valen diferentes cantidades. Mientras que las córneas son pequeñas, tienen un precio alto, 15.000 libras o $22.450. Mientras que nuestro esqueleto vale significativamente menos,
5.000 libras, alrededor de $7.483. El precio también depende de si la parte del cuerpo se vende para uso de muestras, trasplantes o en el mercado negro. El valor mineral de nuestro cuerpo es como $3. Había un gato en una casa de retiro, que siempre se iba a dormir en la cama donde sabía que la persona moriría. Por un lado fue tranquilizador que la gente tuviera compañía en sus últimos momentos de vida, pero la gente empezó a entrar en pánico cuando el gato saltó sobre su cama. Entonces tuvieron que sacar al gato de la casa. Creo que deben percibir cierto olor o cambio para poder saber. Los pantanos de Daugava. Entonces, había una mujer que tenía esta cosa llena de pus, mucho más de lo que se pensaba inicialmente. Fue muy doloroso. Los médicos le iban a quitar todo, pero explotó por todas las paredes, pisos y sobre todos los médicos presentes. Una vez que terminaron, creo, si mal no recuerdo, que tuvieron que cerrar esa parte del hospital por el olor. Muy asqueroso. Fue una infección en su trasero por una aguja sucia. Ella esperó Dios sabe cuánto tiempo hasta que la infección se extendió por el colon antes de llamar a una ambulancia. La zona infectada simplemente explotó. La línea divisoria entre sociedad civil y el caos o la guerra es muy delgada. El gobierno no tiene ningún plan para usted en caso de una emergencia nacional. Y si eso sucede, definitivamente habrá grupos de merodeadores que buscarán robar lo que sea que tengas. Si las armas son ilegales, no podrá protegerse a sí mismo ni a su familia y no habrá policía para ayudarlo. Parece algo imposible, pero puede suceder lo peor, y en menos de una semana podría convertirse en realidad. Mira las secuelas del huracán Katrina. Cuando el Katrina llegó, los diques que retienen el agua fallaron. La ciudad estaba mal diseñada y se construyó por debajo del nivel del mar. Entonces, cuando los diques no funcionaron, la ciudad se inundó. No solo una pequeña parte de la ciudad, sino una gran parte de Nueva Orleans estaba bajo el agua. Murió gente. Algunos se ahogaron en las aguas de la inundación inicial, otros pudieron llegar a sus tejados, donde estuvieron varados durante días hasta que llegaron los rescatistas. Algunas personas quedaron atrapadas en puentes y terminaron muriendo por exposición. Ancianos murieron en hospitales porque se cortó la luz y los generadores de respaldo se quedaron sin combustible o se inundaron. Y mucha gente salió a las calles con armas y comenzó a saquear. Los pocos policías que quedaron fueron enviados a vigilar los bancos cuando comenzó el saqueo. Fue anarquía y caos. Posteriormente, después de que las inundaciones disminuyeron, las personas pobres que solían vivir en la ciudad se convirtieron en refugiados y muchas organizaciones de ayuda privadas ayudaron a trasladarlos a familias voluntarias en todo el país. Pero antes de que todo eso sucediera, fue un caos, una pérdida total y completa de las reglas. Las reglas de la sociedad se dejaron de lado y sobrevino la anarquía. Eso puede suceder en cualquier parte. Solo se necesita el evento correcto y ¡zas! La mayoría de la gente no piensa en que eso suceda porque es difícil imaginar cuál podría ser la causa. Pero en realidad, muchas cosas podrían desencadenar ese tipo de evento: otro huracán, terremoto, incendio masivo en un día ventoso en una ciudad poblada, erupción volcánica, guerra civil, guerra convencional, guerra nuclear, pandemia, etc. Cualquiera que sea el evento desencadenante, si no estás preparado, no solo para la catástrofe, sino para las bandas de ladrones que deambularán por las calles buscando robar a quien quiera que vean, estás jodido. Sobredosis de radiación. La radiación traspasará literalmente a través de su cuerpo y destrozará el ADN. Sus células no saben qué hacer. En la mayoría de los casos, esto conduce al cáncer, pero con una dosis letal de radiación, las células literalmente comienzan a morir y a disolverse. Las personas que estaban ayudando a contener el incidente de Chernobyl literalmente colapsaron y perderían funcionalidad en sus cuerpos a los pocos minutos de estar en el lugar, ya que sus órganos comenzaron a cerrarse y las venas comenzaron a disolverse, derramando sangre acuosa por todo su cuerpo. Hubo un hombre que pasó unos días en emergencia después de recibir una dosis letal, y su cuerpo literalmente se estaba derritiendo mientras el personal trataba de mantenerlo con vida. Su esposa tuvo que sacar trozos de órganos torcidos por su boca para evitar que se atragantara, y su piel se estaba fusionando con las sábanas. Fue un milagro que sobreviviera tanto tiempo, pero quería morir mucho antes. Trabajo como anestesiólogo. He hecho dormir a personas en una situación de emergencia sabiendo que es casi seguro que no sobrevivirán a la cirugía. Por lo general, estas son situaciones en las que sin cirugía el paciente no sobrevivirá, pero incluso con la cirugía, las posibilidades de supervivencia son aún escasas. En la mayoría de estos casos, los pacientes están demasiado embotados o no son lo suficientemente conscientes para darse cuenta de la gravedad de su situación, pero en varios casos los pacientes han estado conscientes, hablando aunque claramente ansiosos,
Intento tranquilizar y decirle a la persona que no nos vamos a ir de su lado, que la cuidaremos y que estará bien. Me fastidia un poco decirle esto a alguien, pero siempre incluyo la última parte porque no veo el sentido de decirles la verdad. Un tipo me dijo que sentía que no iba a lograrlo. Le dije que lo lograría, pero yo sabía que no lo haría. Lo puse a dormir sabiendo que el último rostro humano que vería antes de morir era el mío mientras me miraba mientras yo le ponía una máscara de oxígeno sobre la boca y la nariz. Me consideraría una persona bastante resistente, pero saber esto es una carga pesada de llevar. Wow, llegaste hasta aquí. Gracias por entonarte con Radio TV. Si el video te gustó deja tu like y suscríbete. Siga, @Radio TV. Hasta la próxima.